Bueno, entonces, continuando con lo del video anterior acerca de estos tipos de datos, bueno, ya se había estado diciendo de cómo se hacía la conversión de un punto flotante decimal a binario. Aquí teníamos también otro bonito ejemplo para convertir, por ejemplo, un número ya pues puramente decimal a binario, o no decimal exactamente, sino que no contiene una parte entera, sino solamente una parte a la derecha del punto decimal. Es que con el tratamiento entonces de esto de utilizar el punto decimal o el punto binario, pues se vuelve un poco extraño, ¿no? Entonces, bueno, se puede hallar entonces la representación IEEE de precisión simple de la siguiente manera, como se está mostrando aquí. Primero un 0, después otro 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Entonces, aquí hay algún detalle acerca de esta conversión, es de que muchas veces al realizar entonces todo este proceso para convertir un número en base 10 a binario, que este número en base 10 es fraccionado, muchas veces entonces la conversión pues no se puede llevar a cabo como tal, y por tanto entonces esta representación, que va a tener un cierto espacio en particular en memoria, pues no se va a poder llevar a cabo completamente, por lo que muchas veces se va a perder un cierto grado de precisión en los números, dependiendo entonces de cuántos bits significativos se puedan ir almacenando en cada una de estas precisiones, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se van almacenando estos números, pues no se termina llegando al número exacto con el que al cual se quiere transformar, ¿no? O cual se quiere guardar en la computadora utilizando esta metodología. Y muchas veces entonces se va a llegar a un valor, en lugar de tener un valor de 0.3, se va a llegar a un valor de 0.2999998, por ejemplo, ¿no? Cuando se hace la reconversión. Entonces, por eso muchas veces entonces también pueden ir apareciendo errores en estos números cuando se van guardando, ¿no?, en la computadora. Por lo mismo, entonces, dependiendo de qué tipo de precisión se utilice para el almacenamiento del mismo. Entonces, bueno, teniendo en consideración toda esta información, ahora, dentro de la memoria se pueden ir guardando datos de varias maneras, los cuales, pues bueno, van a tener ahí un tipo de acceso, cómo se puede ir accediendo a ellos, ya sea de manera secuencial, aleatoria o directa. Por otro lado, también va a haber algo muy interesante, que se trata del orden de almacenamiento, que ya se había mencionado en alguno de los videos iniciales, en los cuales, bueno, se va a tomar este concepto de endianness o extremidad, que así podría ser traducido, el cual va a designar el formato en el que se almacenan los datos que tienen un valor de más de un byte en una computadora, ¿no? O sea, por un lado, podemos tener entonces un entero de 32 bits que va a estar conformado utilizando entonces la notación hexadecimal como 0A, 0B, 0C, 0D. Si se está utilizando entonces el método de Big Endian, se va a ir almacenando entonces en ciertos espacios de memoria, iniciando por ejemplo en el espacio de memoria A como 0A, después se va a guardar como 0B, después como 0C y después como 0D, en los espacios en memoria contiguos e inmediatos superiores, podríamos decir, ¿no? El A más 1, A más 2, A más 3. Por otro lado, también existe el orden inverso, que sería el Little Endian, el cual ahora entonces va a guardar en el primer espacio en memoria
al cual se le está asignando pues un espacio, ¿no? Todo pues un conjunto entonces ahí de espacios de memoria, los cuales pueden guardarse de manera secuencial todo este entero de 32 bits. Este es entonces uno de los trucos de cómo se está almacenando esta información en la memoria y de que pueda ser entonces consultada posteriormente. Entonces vamos a tener aquí el 0D, 0C, 0B y 0A de manera inversa. Por lo tanto, es bastante interesante observar esto, porque al momento entonces de programar a bajo nivel, sobre todo, por ejemplo, el lenguaje ensamblador, hay que considerar pues esto para no obtener a lo mejor un número el cual esté al revés completamente de cómo se está guardando, ¿no? Y esto, este orden de almacenamiento que tenemos aquí es bastante importante porque, por ejemplo, aquí muchas veces en algunos tipos de unidades centrales de procesamiento, los CPUs, o pues técnicamente los microprocesadores, si se están utilizando de una compañía o de otra, hay que considerar entonces de qué manera se debe de realizar el programa para no cometer entonces errores al momento de obtener el entero de la memoria. Porque, por ejemplo, en este caso entonces aquí estoy mostrando que Motorola utiliza el método de almacenamiento u orden de almacenamiento que se llama Big Endian, el cual entonces, si lo vemos de manera un símil un poco forzado, estamos observando la manera en que los idiomas se escriben, por ejemplo, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. En este caso, para el Big Endian de los procesadores que genera Motorola, este va a utilizar este mismo, ¿no? El que estoy diciendo, el Big Endian, que sería muy similar a la escritura que tendría la mayoría de los lenguajes occidentales, ¿no? Como el latín, el ruso, el griego. Y sin embargo, en el caso, por ejemplo, de Intel, este utiliza en general el Big Endian, el Little Endian. Esto entonces de utilizar el sistema del Little Endian por Intel, entre otros, se dice entonces que se está colocando de manera un poco más intuitiva para generar el acceso de datos, porque lo que se está haciendo es guardar esto desde el menos relevante o el que tiene el bit menos significativo hasta el más significativo, ¿no? Entonces eso es lo que dicen los defensores del Big Endian. Entonces, bueno, estos podría considerarse entonces que se está leyendo o se está guardando los datos como la escritura de algunas lenguas semíticas, como sería el árabe o también el hebreo. Finalmente, entonces, ya de lo que se ha estado hablando en toda esta serie de videos, en esta pequeña serie de videos, de las representaciones numéricas, el tamaño de datos, y bueno, ya regresando entonces a esto del tamaño de datos, los números de punto flotante y todo eso, y que hablaba entonces en un principio de que la representación numérica binaria se podía clasificar los datos en bit, nibble, byte, word, dword, qword o dqword. Entonces, ahora viene algo bastante interesante y bastante potente, podríamos llamarlo, porque en la mayoría de los lenguajes de programación van a existir entonces datos representando a cada uno de estos espacios de los cuales se puede ir almacenando, o la unidad
central de procesamiento, el CPU, y también la unidad aritmético-lógica o esta subunidad del mismo, va a poder entonces realizar operaciones mediante este tipo de espacios en memoria, que muchas veces se conocen como registros, y van a ser los siguientes. Vamos a tener entonces el booleano, que va a ser un solo dígito. Se va a poder manejar un solo dígito binario, no un 0 o un 1. Muchas veces se conoce como bool o boolean. El carácter, que van a ser datos de 8 bits, muy similares a los que maneja el código ASCII, que van a ser 256 valores nada más, de 0 a 255, que es un char. Los enteros van a ser datos de diferentes tamaños, ya que son uno de los datos más utilizados entonces dentro de la programación, y los que actualmente se utilizan, porque bueno, han ido modificándose dependiendo de cada uno de los lenguajes de programación, van a estar entonces como entero, el entero corto de 16 bits, el entero normal podríamos llamarlo de 32 bits y el entero largo o long de 64 bits, cuyos tamaños para los datos que no tienen signo, los unsigned, van a ser de 0 a 65.536 en el caso de 16 bits, de 0 a este número en 32 bits y de 0 a este número que no sé ni cómo pronunciarlo, que van a ser los enteros largos de 64 bits. Finalmente, para las representaciones entonces de números de punto flotante, que van a ser de precisión simple o de precisión doble, en los lenguajes de programación por lo general se utiliza un flotante o float y un double o double, ¿no? Estos números entonces pueden llegar desde 3.4 por e a la menos 38 hasta el mismo, pero ahora a la más 38, o en el caso de los double, de 1.7 por e a la menos 308 al mismo, pero pues utilizando, aquí se está colocando entonces incorrectamente la notación, bueno, para lo que estamos acostumbrados, hasta más 308, ¿no? Se puede colocar una coma, no hay ningún problema. Entonces este es el intervalo en el cual se está manejando estos números de punto flotante, ¿no? Ya sea tanto el float o double. Sin embargo, existen los datos míticos, que por ejemplo puede ser el double largo, el long double, los cuales van a ser datos de 80 bits, que ya tienen un tamaño, el cual pueden almacenar una cantidad brutal de datos. Y por supuesto entonces el mítico dato de 128 bits, que es enorme, muy grande. Ya son valores muy grandes, ya sean para enteros o para números de punto flotante, pero estos todavía no han sido adoptados totalmente por los diferentes lenguajes de programación. Y también entonces, ya como se está viendo aquí los números de punto flotante, hay que recordar entonces que los dígitos que aquí se están mostrando van a ser, como ya decía, para enteros de tipo sin signo, o lo que muchas veces se utiliza en los lenguajes de programación como unsigned int, unsigned short, unsigned long, cualquiera de ellos, ¿no? Y los cuales entonces ahora van a tener la mitad de esta capacidad o de este número que se está colocando, pero ahora desde menos esa mitad o este número entre 2 hasta este número, el positivo de este número entre 2, ¿correcto? Entonces eso es como el tamaño que van a tener cada uno de estos datos, ¿no? En particular. Bueno, este video ya quedó un poco más largo de lo que pensé, pero ya nada más era para terminar. Y bueno, de esta serie de videos ya observamos todo esto acerca de cómo se van guardando los datos en la computadora. Es bastante importante considerarlo, ya que esto puede afectar entonces al rendimiento de cada uno de estos programas, o cada programa que se vaya realizando, por ejemplo, para tener una mayor precisión o menor precisión, ¿no? De cuál va a ser el tipo de datos que se va a requerir para poder llegar a un cierto grado de precisión, o utilizar ciertos datos tomando en cuenta entonces cuál es el límite con el cual se pueden guardar, para generar entonces programas que no, podría decirse entre comillas, desperdicien cierta cantidad de memoria, ¿no? O sea, utilizar datos
que estén completamente ajustados al proceso o al programa que se esté generando. Bueno, hasta aquí esta serie. Adiós.